¿Por qué nadie habla del SIN Number, chicos? El SIN Number es un documento tan importante que tú debes tramitar una vez llegues a Canadá si es que piensas trabajar en este país legalmente. El SIN Number, chicos, es un requisito para que tú puedas empezar a trabajar en este país. Es por eso que el día de hoy te traigo un video súper informativo para que tú puedas tramitar paso a paso el SIN Number. También te voy a explicar qué cosa es el SIN Number y por qué es tan importante si es que tú piensas trabajar en Canadá. Primero que todo, te invito desde ya a que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón de suscribirse y también activando la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo suba un video nuevo en mi canal y así no te puedas perder ningún video súper informativo que te va a ayudar en tu proyecto de emigrar a Canadá. El SIN Number, chicos, significa Social Insurance Number y es un número de 9 dígitos que Canadá te da para que tú puedas empezar a trabajar legalmente. Es un número privado, seguro y completamente personal que se le otorga a cada persona que va a trabajar en Canadá. Este número, chicos, compuesto de 9 dígitos es muy importante. ¿Por qué? Número 1. Sin el SIN Number no puedes trabajar legalmente en Canadá. Antes de trabajar tienes que tener un SIN Number. Número 2. El SIN Number es un número importante porque con ese número vas a poder declarar tus impuestos adecuadamente cada año. Y número 3, porque con el SIN Number, chicos, vas a poder tener acceso y vas a poder ser elegible a algunos beneficios que Canadá le da a los trabajadores aquí en este país. Así que si tú piensas emigrar a Canadá, ya sea con un permiso de trabajo o con un permiso de estudios que te permita trabajar tiempo parcial, vas a necesitar tramitar el SIN Number. Y es un trámite que te lo recomiendo lo hagas apenas llegues a Canadá para que así no puedas tener retrasos en el tiempo o periodo que tú deseas empezar a trabajar. Este número personal, chicos, no lo tienes que compartir con absolutamente nadie. No tienes que compartirlo con tus amigos, ni siquiera con desconocidos si te lo preguntan. Y ten mucho cuidado con lo que es el scam o la farsa, que muchas personas quieren robarte tu identidad y en esos casos te piden tu SIN Number. Así que no lo tienes que compartir. Con la única persona o empresa que debes compartir tu SIN Number es... Número 1, con la empresa en la que vas a trabajar. Cuando a ti te contratan en una empresa aquí en Canadá, te van a pedir ese número, el SIN Number, y en ese caso sí lo tienes que compartir porque de esa manera la empresa que te está contratando va a poder a ti registrarte como empleado formal y vas a poder tú declarar tus taxes al finalizar el año. Tu SIN Number también lo puedes compartir con tu contador, con la persona de confianza que va a hacer la declaración de tus impuestos cada año. Esas son las únicas personas con las que tú puedes compartir tu SIN Number. Y lógicamente también el gobierno canadiense, si en algún punto te llega a pedir tu número SIN Number, tienes que compartirlo con el gobierno canadiense, ya sea al momento de llenar formatos, al momento de hacer alguna aplicación o alguna renovación de tus permisos canadienses. Pero chicos, aparte de ellos que los acabo de mencionar, no debes compartir tu SIN Number con absolutamente nadie. Recuerda que si una persona tiene acceso o se entera de ese número de 9 dígitos que es personal, que es tuyo, que te corresponde solamente a ti, va a poder tener acceso a tu información personal como tributos, como declaración de impuestos, declaración completamente personal y puede por ende llevar al robo de identidad o a la usurpación de tu identidad e información personal. Así que muchísimo cuidado. En este video te voy a enseñar a aplicar el SIN Number paso a paso de manera online una vez tú llegues a Canadá. Así que empecemos ya con el video. Esta página web que ven en sus pantallas es la página web oficial del gobierno canadiense, cuyo link lo encuentran en la cajita de descripción de este video. Prácticamente aquí les habla un poquito sobre lo que es el SIN Number, cómo aplicar, cómo conseguirlo. Para aplicar al SIN Number tienes que deslizar un poco más abajo y acá te hacen algunas preguntas como: para encontrar qué documentos debes proporcionar, selecciona el escenario que mejor describe tu situación. En este caso vas a aplicar al SIN Number para ti mismo. Sin embargo, chicos, acá hay otras opciones que si tú crees describe tu situación en específico, tienes que buscar la que mejor describe tu situación. La siguiente pregunta es: selecciona el estatus que tienes en Canadá.
Si estás con un Study Permit o con un Work Permit, tienes que poner que eres un residente temporal. Es decir, ya sea que estés en Canadá como estudiante o como trabajador internacional, tienes que hacer clic en residente temporal. La otra pregunta es, ¿cómo te gustaría aplicar? Tienes tres opciones. Puedes aplicar de manera online, que es bastante sencilla y la más rápida. Tienes la opción de aplicar por mail, es decir, utilizando el servicio de mensajería por correo postal. Y la última opción es aplicar en persona. En mi experiencia personal, yo apliqué en persona haciendo una cita en Service Canada, cuya ubicación queda en Downtown, a donde yo fui en ese entonces, hace años, en el 2019. También es una opción, pero desde mi punto de vista la opción online es la más fácil, sencilla y rápida. Ya depende de ti cuál quieres hacer. En este video te voy a enseñar a hacerla de manera online, que es bastante sencillo, chicos. Acá están los documentos que vas a necesitar al momento de aplicar a tu SIN number. Necesitas copias digitales de documentos originales, tal como el pasaporte y tu permiso de estudios o de trabajo. Estos documentos tienen que estar completamente válidos y no expirados. Tiene que poder leerse de manera clara, legible y completa, y los documentos deben estar en inglés o en francés. Aquí están los documentos requeridos. Número 1 está el documento de identidad primaria, que en este caso va a ser tu Work Permit o tu Study Permit, dependiendo de tu estatus en Canadá. También debes mostrar un documento secundario, en este caso tiene que ser tu pasaporte también vigente y cuya copia digital se lea de manera clara y completa. Y por último te van a pedir un documento de soporte, en este caso puede ser tu contrato de renta con el landlord o con el dueño donde estás viviendo en Canadá. Después de leer esto y tener ya una mejor idea de los documentos que nos piden y ya tenerlos a mano, vamos a hacer clic en aplicar online. Aquí tenemos que leer los términos y condiciones de uso. Tienes que leer de manera cuidadosa sobre la aplicación a tu SIN number y hacer clic en donde dice yo estoy de acuerdo con los términos y condiciones de uso, y también aquí en donde dice que has leído y has aceptado los términos de privacidad. Después te hacen la pregunta y te dicen qué escenario describe mejor tu situación. En este caso vas a hacer clic en aplicar para ti mismo. Siguiente. Como ven aquí en la pantalla, chicos, hay una barra en donde nos va indicando qué porcentaje de la aplicación ya hemos realizado. Por ejemplo, ahorita ya estamos haciendo el 14%. Ya conforme vamos avanzando en este formulario, se va llenando esta barra hasta que acá aparezca el 100% y podamos realizar la aplicación al SIN number. Tenemos 45 minutos para poder completar esta aplicación. Si es que nos pasamos de este tiempo, 45 minutos, todo lo que hemos escrito en la aplicación se va a borrar y tenemos que empezar una nueva. Pero chicos, créanme que esto no toma más de media hora, así que va a ser muy sencillo. Si es que ya tienes un SIN number, el cual no es su caso, chicos, pero acá se los estoy leyendo. Si ya tuvieras un SIN number, acá te dicen que puedes checar tu número en My Service Canada Account en específico si es que ya te has olvidado de tu número de 9 dígitos. Pero como tú no tienes SIN number y recién vas a aplicar, vas a empezar con las preguntas de acá. Te preguntan sobre tu estatus en Canadá. Vamos a poner residente temporal. Acá nos preguntan sobre cómo nos gustaría recibir la confirmación de nuestro SIN number. Tenemos la opción de recibirlo de manera digital utilizando nuestro registro al My Service Canada Account, y para eso debes ya tener una cuenta llamada My Service Canada Account. La otra opción es recibirla por mail, es decir, correo postal. Esta opción es la mejor porque así vas a recibir el papel en físico que va a llegar a tu casa derechito a la puerta donde tú vives en Canadá, y de esa manera vas a poder tener acceso a tu SIN number y vas a poder guardar ese documento que te llega en un lugar seguro, porque recuerda que no debes compartir ese número con absolutamente nadie. Para propósitos de este video lo vamos a recibir por correo postal, que es la mejor opción. Después nos preguntan cuál es nuestro idioma preferido para la correspondencia, el inglés o el francés, dependiendo pues de con cuál te sientes más cómodo. Yo el inglés, yo no hablo francés. También esto va a depender de la provincia donde vives. Y hacemos clic en me gustaría recibir una notificación en el email una vez mi aplicación haya sido recibida por My Service Canada y una vez haya sido procesada. Esto lo hacemos con la finalidad de que estemos en constante comunicación con el gobierno y que nos digan cuándo la aplicación ya va a estar procesada. Y por último, acá nos piden el email para de esa manera poder recibir toda la información que hemos solicitado. Hacemos clic en Next. Aquí se muestra una nota que dice que necesitan verificar nuestro email, ponemos continuar
y nos piden que por favor ingresemos el código que ha llegado a nuestro email, al que acabamos de escribir hace ratito. Una vez ya hayamos escrito el código acá, ponemos continuar. Ya hemos avanzado hasta el 28% de la aplicación. Ahora ingresemos toda la información que nos pide aquí. ¿Cuál es tu given name? Given name es el nombre completo, es decir, ¿cuál es tu nombre? Si tienes dos nombres, si te llamas María, Lucía, Valeria, puedes colocar los tres nombres, no hay problema, pero tiene que ser tal cual, chicos, aparece en tu permiso de estudios o de trabajo. Acá te preguntan si es que tienes algún otro nombre. Si es que no, no te preocupes, solamente no coloques nada aquí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu apellido o tu family name? En este caso, colocas tus dos apellidos tal cual aparece en tu pasaporte. La otra pregunta es, ¿cuál es tu apellido al nacer? Esta pregunta también va muy relacionada en que si alguna vez ha habido algún cambio legal en tu apellido o en tu nombre, porque hay personas a veces que se cambian el nombre o que se cambian el apellido o a veces se quitan el apellido paterno o materno. Si es que tu caso no es de que alguna vez te has cambiado el apellido o el nombre, no te preocupes, no hay mucho que hacer acá, pero esta pregunta es, ¿cuál es tu apellido al nacer? Acá te preguntan cuál es tu apellido. Entonces acá en este caso vas a tener que poner tus dos apellidos y aquí también vas a tener que poner tus dos apellidos. En este caso yo tengo que escribir tanto en esta pregunta como en esta pregunta mis dos apellidos porque mis apellidos desde nacimiento nunca han cambiado. Recuerda, chicos, que las preguntas que tienen acá una marquita roja como este asterisco son obligatorias de responder y las preguntas que no tienen un asterisco color rojo no son obligatorias de responder. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has utilizado algún otro apellido o nombre? Por favor, escríbelo aquí abajo. Si es que no lo has hecho, no te preocupes, chicos, a veces esto puede sonar un poco confuso porque es como que te lo preguntaran 2-3 veces, pero si es que nunca te has hecho un cambio legal y nunca has utilizado otro apellido aparte del tuyo con el que naciste, no te preocupes, no coloques nada aquí. Lo que sí, asegúrate que tu nombre y tus apellidos concuerden con lo que está escrito en tu pasaporte y en todos tus permisos de estudio y de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿en qué país naciste? Colocas el país donde naciste. Yo nací en Perú. La siguiente pregunta es, ¿en qué provincia, territorio o estado has nacido? En Perú. Acá tengo que colocar que soy de Piura. Y la otra pregunta es, ¿en qué ciudad o pueblo o villa has nacido? El nombre de tu villa o de la ciudad de donde eres específicamente. Acá te piden que ingreses tu fecha de nacimiento, el año, el mes y el día. Tu género, femenino. Aquí te preguntan si es que has sido parte de un nacimiento múltiple, es decir, si es que tienes algún gemelo o eres parte de trillizos, en este caso yo no. Si es que tú lo has sido o lo eres, tienes que colocar que sí. Y la otra pregunta es si es que alguna vez has tenido ya un SIN number. Como esta es la primera vez que aplicas a un SIN number, tienes que colocar que no. Si es que ya has aplicado anteriormente a un SIN number años anteriores, colocas que sí. Esto ya va a depender completamente de ti, pero para temas del video lo vamos a colocar que no porque es la primera vez, chicos, que aplicamos a un SIN number. Una vez hayamos respondido todo, hacemos clic en siguiente. Ya casi llevamos la mitad de llenado de esta aplicación al SIN number. Ahora te preguntan cuál es tu número de teléfono y esta pregunta es obligatoria. Entonces acá colocas tu número de teléfono incluyendo el código. Si es número de chip canadiense, colocas +1 y tu número de celular seguido. Si tienes un número de teléfono de tu país de origen, tienes que colocar el código del país. En mi caso Perú es +51 seguido de tu número. Después te piden información sobre tu dirección postal para que de esa manera tú puedas recibir la confirmación de tu SIN number. Aquí te preguntan, ¿la correspondencia debería tener el nombre de alguien más aparte de ti? Por favor, ingresa el nombre aquí. Esta pregunta va relacionada, chicos, con cuando tú tramitas el SIN number con una abogada o una asesora de inmigraciones. En ese caso, tu SIN number que va a venir dentro de un sobre tiene que contener el nombre de la persona, de tu abogada o de tu asesora, para que él o ella pueda reconocer que dicha carta, dicho papel, va también para dicha persona. En el caso estés haciendo la aplicación al SIN number solo para ti y nadie te está ayudando, no colocas nada aquí. Te piden acá tu número de apartamento, el nombre de la calle, el número de la calle, la ciudad, el país y el código postal. Entonces, chicos, aquí van a tener ustedes que poner su dirección en Canadá para que reciban su confirmación del SIN number. Una vez, chicos, ustedes hayan escrito su dirección, acá les van a pedir por favor que confirmen su dirección si es que realmente existe. Entonces acá tienen que checar que todo está bien escrito, la ciudad,
la provincia, el país y el código postal. Una vez que ustedes hayan verificado que está bien escrito aquí, hacen clic aquí en donde dice que sí has verificado la dirección y confirmas de que esa es tu dirección correcta de mail y de vivienda. Una vez terminado eso, hacemos clic en siguiente. Ahora, chicos, nos piden nuestra documentación. Acá te preguntan cuál de los siguientes documentos te gustaría otorgar. Acá tienes que subir la copia de tu Work Permit o de tu Study Permit. Ya depende de tu situación. Eliges la que mejor convenga en base a tu escenario y después vas a colocar la fecha de expiración que aparece en tu Work Permit. Chicos, acá tenemos que subir la copia digital haciendo clic en Upload, Choose Files, elegimos el documento, ponemos Add Files y ya se ha subido de manera exitosa. Ahora pasamos al segundo documento. El segundo documento va a ser el pasaporte, chicos. Tenemos que subir acá la copia del pasaporte haciendo clic en Upload. De la misma manera hacer clic en Choose File y hacer clic en Add Files. Después colocamos la fecha de expiración de nuestro pasaporte y deslizamos por último para dar el documento de soporte. Acá te dicen que el documento de soporte es un documento legal en donde se puede ver tu nombre utilizado últimamente. Para determinar si necesitas otorgar un documento de soporte, responde las siguientes preguntas. Acá la pregunta dice: ¿todos los documentos que yo he dado contienen mi primer nombre? Es decir, Malú. En este caso, sí, todos, porque tanto mi Work Permit como mi pasaporte contienen mi nombre. La otra pregunta es: ¿todos los documentos que yo he dado contienen mi family name? Es decir, mis dos apellidos. Tengo que colocar que sí. Efectivamente, tanto mi pasaporte como mi Work Permit contienen mis nombres y apellidos completos. Y acá nos dice: basado en tus preguntas anteriores, no necesitas dar un documento de soporte. Genial, chicos, esto me parece fenomenal. Ahora, documentaciones subidas. Checamos que hemos subido dos documentos, tanto mi Work Permit como mi pasaporte vigente, que son los que yo puse acá arriba. Una vez esto esté hecho, hacemos clic en siguiente. Ya mismo terminamos, chicos, llevamos 71% hecho de esta aplicación. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los nombres de tus padres? Y la otra pregunta es: ¿cuál es el apellido de tus padres? Te van a pedir la misma información para ambos padres, tanto tu mamá como tu papá. Entonces acá colocas el nombre de tu padre y su apellido de nacimiento, y acá los nombres de tu madre y sus apellidos de nacimiento, chicos, tal cual aparece en los pasaportes de tus padres. No necesariamente pasaportes, pero sus nombres legales completos tal cual aparecen quizá también en un documento de identificación nacional de tu país de origen. Una vez hayas completado eso, colocas clic en Next. Por último, chicos, tenemos que revisar toda la información que hemos colocado en nuestra aplicación, checar bien nuestra fecha de nacimiento, nuestros nombres, apellidos, ciudad de origen, país de origen, dirección, etc. Y por último, acá certificas de que realmente la información proporcionada es verdadera y completa. Acá solamente colocas tu nombre y apellidos completos y haces clic en este botoncito. Y por último, chicos, haces clic en Submit. Recuerden, chicos, tramitar este documento apenas lleguen a Canadá lo más pronto posible. Mi experiencia personal fue que antes del COVID yo me acerqué a una de las oficinas de Service Canada y ahí fue que yo, con mi pasaporte y mi permiso de estudios, fui para que me den mi SIN number, lo cual tardó 1 hora máximo, y yo ya salí con mi papel. Es un papel, es una hoja normal que ahí dice mi número SIN number, y ese número no ha cambiado hasta el día de hoy. Ya estamos año 2025 y mi número SIN number no ha cambiado en absoluto. Yo lo he ido renovando porque el SIN number expira dependiendo de la vigencia de tu permiso de estudios o de tu permiso de trabajo. Si un permiso de estudios vence, el SIN number tiene que ser renovado. Suscríbanse, chicos, al canal haciendo clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya video nuevo en mi canal, y así ustedes estén pendientes de toda la información que se viene. Gracias por estar aquí, compartan el video, denle like y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Un besito. Cuídense mucho. Bye.